Gloria a Jesús. Ahora sí, estamos listos. Gloria a su nombre. Que Dios nos lo bendiga a todos los que están viendo y sintonizando esta transmisión. Saludos para todos los que eh, están conectados y los que se van a conectar. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Bendito es el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. En esta hora pues quiero compartir con cada uno de ustedes, todos nuestros hermanos de la iglesia Palacio del Rey que estarán conectándose a esta hora. Saludos para todos. También a todos nuestros hermanos de diferentes naciones que también se van a conectar con esta transmisión, con mi persona. Estoy acá desde estos estudios improvisados hechos acá en Costa Rica para poder transmitir y poder llevar la palabra del Señor. Siempre trato eh, de no ser pues un predicador más del montón. Eh, pues para eso ya hay suficientes hermanos. Entonces siempre procuro no simplemente hacer una transmisión para entretener personas, sino que lo que busco realmente es edificar el cuerpo de Cristo. Y también pues es mi deber, esta transmisión la estoy haciendo también con el objetivo de poder bendecir a los hermanos de la iglesia Palacio del Rey que pues están allá en Honduras y a mí me ha tocado pues estar acá en Costa Rica. Entonces no estoy con ellos allá presente y entonces eso hace que tenga que recurrir a este sistema, a estos medios, las redes sociales, para poder estar compartiendo la palabra con ellos. Y también pues el objetivo es no solamente los hermanos de la iglesia Palacio del Rey, sino a todos nuestros hermanos que siguen el trabajo ministerial que yo realizo, que el Señor me ha encomendado. Gloria a Jesús. Así que quiero que leamos en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Yo quiero continuar con esta temática de esta pandemia, de esta situación del COVID-19 o del coronavirus. Hemos estado viendo desde la perspectiva bíblica, primeramente, que el parecido que hay entre el COVID-19 y la lepra, que fue un, una plaga que atacó mucho la humanidad y no fue excluido en este caso Israel. Ahora bien, hemos estudiado que la plaga de la lepra estaba muy relacionada con un juicio contra el pecado. Entonces, lo mismo es lo que he estado tratando de explicar sobre esta situación actual del COVID-19, que este es un juicio de Dios sobre la humanidad para que la humanidad entienda realmente cuál es el propósito, el objetivo por el cual Dios le trajo a este mundo, a esta tierra, y que el ser humano ha perdido el rumbo y se ha ido y se ha extraviado detrás de las cosas del mundo y detrás de sus placeres carnales. Así que el mundo está viviendo en este momento un juicio a través de esta pandemia que ha venido a bloquear muchas cosas que el ser humano estaba acostumbrado a hacer diariamente.
pero que aún en este momento existe una enorme cantidad de personas que todavía no están aceptando los propósitos de Dios a través de este juicio. Eh, y entonces, eso es lo que es preocupante, ver que el mundo tiene una gran oportunidad de poder entender y de poder cambiar su mentalidad, su forma de comportarse, su forma de ver las cosas. Y entonces, por eso es que Dios me ha llevado a estar comparando la situación de la plaga de la lepra, que es una plaga bíblica, y que ocasionó muchos estragos aún el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no quería entender los propósitos de Dios. Porque según el estudio que hemos realizado, siempre que apareció la lepra en una persona, eh, eso estaba muy relacionado con, con juicio o castigo de parte de Dios. Antes de leer Lucas capítulo 4, yo le voy a hacer una breve reseña, un breve repaso de lo que analizamos en cuanto a esta plaga de la lepra como juicio de Dios. Eh, vimos, vimos la historia de dos reyes, el rey Azarías y también el rey Usías. Estos dos reyes, el problema del rey Azarías fue que él no se entregó completamente al Señor, sino que él trató de llevar una vida mezclada entre obediencia a Dios y desobediencia. Y entonces el Señor le permitió gobernar 52 años, le dio tanto tiempo para que cambiara y entendiera que a Dios se le sirve completamente y no a medias. Y entonces el resultado fue que Dios lo hirió con lepra. Y cuando vino la lepra en el rey Azarías, fue apartado y fue puesto en una casa aparte. Oiga, ya no siguió siendo más rey, no siguió estando en el palacio, no siguió estando en el gobierno, no siguió disfrutando de los beneficios que le daba ser un rey. O sea, que ya no disfrutaba ni a su esposa, ni a su familia, ni a sus riquezas, ni a sus ganados, ya no podía andar en sus campos, no podía andar, absolutamente lo perdió todo. O sea, la llegada de la lepra al rey Azarías fue un golpe certero de parte del cielo para que este rey entendiera que en un momento, o sea, que Dios puede bendecir la vida de una persona y darle muchos beneficios, muchas cosas para disfrutar o para que sepa hacer las cosas que agradan a Dios. Pero también cuando la paciencia de Dios llega al límite, también Dios tiene el poder de cortar todo suministro, toda bendición y todo aquello que el ser humano piensa que es de él y que nadie se lo ha dado y se lo ha entregado. O sea que la plaga de la lepra estaba muy relacionada al orgullo, a la arrogancia de las personas. Vimos también el caso de Usías. Solo estoy tratando de hacer una recapitulación para que entiendan el tema que traigo a esta hora. La historia del rey Usías dice que el rey Usías se había engrandecido, era un rey poderoso, había hecho tantas cosas, había logrado tantas batallas. Gloria a Jesús, tantas batallas. Saludos para todos nuestros hermanos que nos están viendo ahí a través de la página de Facebook Live. Siempre les recuerdo que esto luego va a ser subido a YouTube, porque YouTube lo tenemos clausurado, no podemos transmitir en vivo hasta el 28 de agosto por una queja de alguien que se molesta cuando nosotros predicamos esta verdad del Evangelio. Entonces, el rey Usías, yo no voy a ir a los textos porque ya lo hemos visto en dos ocasiones. El rey Usías, esta historia que están en los libros de crónicas y en los libros de reyes,
encontramos que el rey Usías dice que se había hecho fuerte, se había hecho muy poderoso. Y entonces un día él se atrevió a entrar al templo, llevando un incensario para ofrecer su propio incienso. O sea, eso es un orgullo demasiado grande. Eso es un orgullo que solamente lo podemos ver nosotros en el corazón de Satanás, porque Satanás es este demonio que, pues, siendo un ángel, trató de ser igual a Dios. O sea, no guardó la distancia y queriendo igualarse a Dios, fue cortado. ¿Por qué? Porque Dios tiene ya, en su gobierno, él sabe a quién le da algo, a quién le da más, a quién le da menos. Y entonces, no porque Dios sea injusto, dándole a unos más y dándole a otros menos. Al contrario, es justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que da a cada quien conforme a su capacidad. O sea, Dios no va a darle más a alguien sabiendo que no tiene la capacidad de manejarlo. Ahora, alguien dirá, pero ¿para qué Dios le da a alguien para que luego se ensoberbezca, para que luego se crea grande, para que luego se abuse de lo que se le da? Bueno, es que eso es el asunto, que Dios nos da a nosotros lo que Él considera que nosotros podemos manejar. Lo que el problema es que cuando tenemos eso, o algunos no estamos disconformes, no estamos conformes con lo que Dios nos ha dado porque creemos que nos merecemos más. Y algo otros, lo que tenemos nos enorgullece, nos ensoberbece y creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos y empezamos a abusar de lo que Dios nos ha dado. Y aquí es donde está el gran peligro de este asunto. El rey Usías dice, pero bueno, yo si soy el rey que soy el rey de todo Israel, aparte de ser el rey de todo Israel, soy uno de los mejores reyes. Yo, es más, quizás él decía, yo soy el mejor, mi ejército ha crecido, mi pueblo ha crecido, mi pueblo es poderoso, los enemigos están dominados. Y entonces él dijo, ¿qué es lo que me falta? Bueno, lo que me falta es poder entrar a la presencia de Dios sin necesidad de un intermediario. O sea, él dijo, bueno, si soy el rey, yo lo puedo todo. Pero no era así. Para eso Dios había establecido los sacerdotes, para entrar a su presencia. Es labor de los sacerdotes, no era labor del rey. El rey era poderosísimo, tenía muchas cosas, las cuales él gobernaba, las cuales él dominaba. Dios había entregado todo un pueblo en las manos del rey, pero que había que entender que el rey tenía ciertas limitaciones hasta donde no podía entrar. Y hay que respetar los lineamientos de Dios y a quien Dios le da algo. Y entonces él vino y abusó, entrando al templo con el incensario. Dice que 80 sacerdotes, de un sacerdote y 80 sacerdotes se fueron detrás de Usías al ver lo que estaba haciendo y se le pararon en el camino, se le pararon enfrente cuando él entró al templo y le dijo, Usías, lo que estás haciendo no es correcto. Sé humilde, Usías. Esto no lo puedes hacer, esto no corresponde a nosotros. Y Usías vino y se molestó porque era el rey. Y él dijo, ustedes apártense, que yo hago lo que yo quiero. Y cuando él profirió estas palabras, la mano de Dios lo hirió con lepra. Vemos que dice que luego Usías vivió leproso hasta el final de sus días en una casa aparte. O sea, que el leproso automáticamente perdía todo. Mira la manera como Dios obraba a través de este juicio, a través de esta plaga, para poder a las personas cortarles todo suministro, todo enlace, toda relación. Usías perdió el reino, perdió el trono, perdió la familia. ¿Por qué? Porque no podía convivir con la familia, no podía convivir con sus hijos, sus príncipes, no podía convivir con sus esposas, oiga, no podía disfrutar de sus manjares, no podía usar ni las ropas reales. ¿Por qué? Porque la ley establecía, según ya lo estudiamos en el capítulo 13 del libro del Levítico y capítulo 14, y después de este mensaje de hoy, vamos a continuar con el estudio de Levítico 13 y 14. Entonces, según Levíticos 13 y 14, cuando la persona era declarado leproso, tenía que declarársele inmundo. O sea, y el inmundo no podía tener relación con nadie, ni siquiera con las cosas donde habitaba, ni siquiera las mesas, las sillas y la cama. Y si las usaba un leproso, nunca más podía usarla. Nadie podía, alguien que estuviera bien de salud, no podía tener relación
acercarse donde había un leproso. Era prohibido por la ley. Y la persona debía de romper sus ropas, rasgar sus ropas, demostrando, número uno, que estaba en lamento, que estaba bajo un juicio. Miren qué tremendo, que estaba bajo un juicio. Y luego tenía que despojarse de lo que cubría su cabeza. No podía usar manto. ¿Por qué? Porque la lepra aparecía en la parte frontal y en la cabeza. Y era necesario que la persona estuviera descubierta para que la gente pudiera ver la evidencia de la lepra. Después de eso, la persona tenía que colocarse un trapo en su boca, un tapabocas. ¿Por qué? Porque la escritura dice que él cuando él necesitaba entrar a donde había gente, él tenía que entrar gritando, diciendo inmundo, inmundo. La gente podía verlo, escucharlo, y cuando lo escuchaba, miraban venir al leproso, lo miraban con sus ropas rotas, lo miraban con su cabeza descubierta y lo miraban con su cara tapada, semicubierta. ¿Por qué? Porque lo que Dios estaba diciendo era que la persona cuando va gritando, la saliva que tira, la saliva que bota, que no le haga daño a otros. ¿Por qué? Porque la lepra era altamente contagiosa y se contagiaba a través de la saliva y de la mucosa, o sea, mocos y saliva. Por eso le digo que no hay gran similitud con lo del COVID-19. Entonces, en el caso de los dos reyes que le estoy hablando, ellos no fueron enviados a un campo de leprosos, no fueron enviados fuera del campamento. Ellos vivieron siempre dentro de la ciudad, pero en una casa aparte, en una casa separada, o sea, no en la casa del rey. Ay, Dios mío, cuando la persona es encontrada leprosa, pierde todo privilegio de estar en el palacio del rey, en la casa del rey. O sea, ya no puede vivir como un rey, ahora tiene que vivir como un leproso, o sea, lejos de su familia, dependiendo de que le lleven su comida, dependiendo, o sea, era un juicio de parte de Dios. Y el leproso tenía que entenderlo de esa manera, sabiendo que era consecuencia de sus malas acciones. Así que entonces, ya tenemos el segundo personaje que estudiamos, ya lo estudiamos. Ahora, veamos el caso de la tercer personaje. El tercer personaje que mencioné fue María, la hermana de Moisés. Ella también adquirió lepra como juicio de Dios porque tuvo celo de su hermano. Fue una mujer que estaba siempre parecida a lo de Usías, que Usías dijo, bueno, yo puedo entrar al templo, ir a ofrecer incienso, aun cuando él no estaba llamado a hacerlo, no estaba autorizado a hacerlo. En el caso de María, María era una profetisa, era una mujer con una revelación, era una mujer con contacto con Dios, pero había uno mayor que María, que ese era Moisés, y ella tuvo celo de Moisés. Ella utilizó a su hermano Aarón para murmurar contra Moisés y decir, ¿acaso Dios solamente por Moisés va a hablar? ¿Acaso Dios también no ha hablado por nosotros? Mire qué gran problema cuando una persona cree que porque Dios le usa, porque Dios le usa, cree que entonces él no puede someterse a una autoridad superior. No, no es así. En este caso, la autoridad superior llamada por Dios era Moisés, y María tenía que entenderlo, que el hecho que ella, ella era una privilegiada. Oiga, Dios había también depositado en María su espíritu, y también tenía ella revelación y unción, pero resulta que nació en el corazón de ella el celo, nació en el corazón de ella una actitud de menosprecio hacia la autoridad de Moisés, y allá en secreto, o sea, ella no se lo dijo a Moisés directamente en público, como muchos que no tienen el valor, y entonces de poder decir o confrontar a alguien, y entonces viene y hablan en secreto o hablan con otro y murmuran con otro. Pero es cierto, tal vez la persona de las que están hablando, de la que están murmurando, no se está dando cuenta, pero Dios lo está viendo. Y entonces, mire qué problema. Dios castiga a María con lepra, oiga bien, y ordena que María sea sacada del campamento, o sea, que sea puesta fuera de la congregación de Israel. Oiga, eso fue durísimo. Aún Moisés mismo le dolió, porque, o sea, el hecho que nosotros, como líderes, como siervos, como servidores de Dios, alguien se levante contra nosotros, alguien
murmure contra nosotros. Hay personas que piensan que nosotros, o sea, a menos que el hombre de Dios sea un inmaduro, va a actuar como un infantil, molesto, arrogante, amargado, vengativo. Pero el verdadero hombre de Dios, dice que el hombre de Dios no es contencioso. El siervo de Dios no puede entrar en ese tipo de nivel con otra persona, sino que nosotros nos duele. Así como Moisés, cuando vio que María estaba así, él le rogó a Dios, él oró a Dios por su propia hermana. Pero vino Dios y le dijo, Moisés, ¿acaso si su padre escupiera en su cara, también no la estuviera echando? Oiga, el Estado usó un tipo de juicio que se usaba en el tiempo antiguo, cuando el padre menospreciaba a un hijo porque lo quería castigar, porque le decían, no sos grata de vivir con nosotros en esta familia. El padre escupía en la cara de su hijo o su hija para que le diera a entender que le estaba diciendo, quítate delante de mí. Era un castigo. Dice Dios, si un padre hubiera hecho esto, ¿cuánto más no lo voy a hacer yo? Dice, porque ella me ha ofendido. Ella me ha ofendido, dice Dios. ¿Por qué? Porque sabiendo que yo la uso, sabiendo que ella también es parte del equipo del ministerio, del ministerio que había establecido Dios en el desierto para con el pueblo de Israel, dice, ¿cómo es posible que ella esté haciendo esto contra mi ungido, contra mi elegido para ser el que lleve toda la carga? Y entonces Dios trajo un juicio también sobre María. Entonces sigo diciendo que la lepra estaba muy relacionada con el juicio de Dios para con una persona cuando Dios quería disciplinarle y enseñarle. Entonces, ¿qué es lo que Dios dijo? Saquen a María del campamento, sáquenla. Oiga, tuvo que irse por 7 días fuera del campamento, quedar sola, sin sus hermanos, sin su familia, sin su casa, sin todas sus cosas, es más, hasta sin ministerio, hasta sin unción, o sea, todo eso es pausado. Todo eso Dios dice, no más, apártate de mi presencia. O sea, era una enseñanza dura, fuerte, pero que lo que buscaba Dios era que la persona se arrepintiera, reconociera su error. Dios asimismo es que ha permitido o ha enviado esta peste sobre el mundo entero para que el mundo entero entienda, para que entendamos todos. Aquí estamos hablando de todos los seres humanos, cristianos y no cristianos, hijos de Dios y no hijos de Dios. Aquí todos tenemos que aprender de esta lección que Dios está dándole a la humanidad. ¿Para qué? Para que se vuelva diferente, para que cambie ciertas actitudes. La otra persona de la cual estudiamos y que aparece también en la Biblia es la historia de Segunda Reyes capítulo 5 con Naamán el sirio. Naamán el sirio no era israelita, era sirio, era un general del ejército sirio. Es más, había atacado a Israel, había secuestrado en Israel a muchos israelitas y llevados cautivos hacia Siria. Y Dios quiso darle una lección a este general, porque este general se creía muy poderoso. Dice que había dado muchas batallas al rey de Siria. O sea, él se creía muy grande, muy poderoso, muy importante. Y Dios le dio una lección tremenda. Dios permitió que una jovencita de su pueblo, una santa de su pueblo, una de esas mujeres que son dedicadas al Señor, jovencita pero dedicada al Señor. Esta jovencita fue llevada cautiva y estando cautiva en Siria, Naamán la toma para llevarla a su casa y convertirla en su esclava. Imagínense. Y esta jovencita descubrió la enfermedad de Naamán, que él ocultaba bajo sus ropas, porque Naamán, allí mismo esta mujer se dio cuenta de que Naamán tenía un grave problema, no solo el problema de la lepra, sino el problema que tenía Naamán era, ¿quién le ocasionó la lepra? La lepra se la ocasionó el orgullo, el pecado del orgullo, el pecado de la arrogancia, el pecado de un hombre sin misericordia. Y entonces, esta jovencita dice,
Si en mi pueblo, en nuestra ley, cuando una persona tiene lepra, no tiene derecho a vivir entre los demás, no tiene derecho a su esposa, no tiene derecho a su familia, no tiene derecho a nada, no puede ejercer más su profesión, hay que expulsarlo. Pero como Naamán no era israelita, no estaba bajo la ley, el Naamán, a él no se le podía aplicar ese reglamento porque ese reglamento era en Israel. Entonces, pero Naamán ocultaba su lepra en el traje de su gran general. Nadie se había dado cuenta hasta que se quitaba aquella ropa. Y esa ropa llegó a manos de esa sirviente, esa esclava. Y ella descubrió, porque la lepra, según ya estudiamos, la lepra también se podía pegar en la ropa. Era un virus que se quedaba en la ropa y generaba una mancha y generaba allí, dejaba allí la evidencia de la llaga de la persona que tenía lepra. Y esta muchacha conocía la ley, conocía cómo descubrir lo que la ley decía de cómo darse cuenta cuando una ropa tenía lepra. Así que ella es la que Dios usa para decirle a Naamán, tienes que ir a Israel, porque Israel hay un profeta, que si ese profeta ora por ti, la lepra se te va a quitar. Este hombre creía que todo era tan fácil, que simplemente ir a Israel y que el profeta iba a orar por él y que se iba a sanar. Lo que no sabía es que había una gran sorpresa, que para accesar a ese milagro, para accesar a ese beneficio, era necesario la humillación, aprender la lección, porque de nada sirve que alguien tenga lepra si no aprende la lección. Era imposible que una persona pudiera enfrentar la lepra sin aprender la lección. Y Naamán no fue la excepción. Él tenía que aprender de que la lepra daba una enorme lección. Y cuando él llega a Israel, él se molesta porque dice, porque el profeta le mandó a decir, métete 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Y él se molesta y dice, ¿cómo? En el Jordán, este río sucio, este río maloliente. Oiga, el río donde luego nuestro Señor Jesucristo, el máximo rey del universo, el rey de reyes y señor de señores, se sumergió. Aleluya. Gloria al Señor. Ese mismo río que Naamán menospreció, ese fue el mismo río en el que nuestro Señor Jesucristo, el rey del universo, el creador de los cielos, de la tierra, de los mares, de los ríos, de todo lo que existe, allí se sumergió. Y aún Juan le decía, no, esto no es correcto. Tú más bien tienes que venir y meterme a mí en este río sucio. Aleluya, porque tú eres grande, tú eres santo, tú eres puro, no necesitas meterte aquí. Y Jesús le dijo, no, Juan, es necesario que cumplamos todo lo que la palabra de Dios ha dicho. Gloria a Jesús. Y entonces, mire qué hermoso. Eso se llama humildad. Eso se llama ser verdaderamente un hijo de Dios. Es de este tipo de personajes como nuestro Señor Jesucristo, nuestro máximo redentor, nuestro máximo amado, nuestro aleluya. Él es el único que nos ha enseñado verdaderamente a los seres humanos cómo se es un hijo de Dios. Pero miren, Naamán menospreció el río Jordán. Dice, en ese río sucio, ¿acaso nosotros en Damasco, acaso nosotros en Siria no tenemos ríos mejores? Vea el problema de Naamán. El problema de Naamán era orgullo, era arrogancia, y Dios quería darle una lección a Naamán. Así que lo que hemos estado viendo es que la lepra está relacionado con juicio de Dios. ¿Por qué? Porque la persona necesitaba ser disciplinado, enseñarle a que la vida como la estaba viviendo no era la forma correcta. 4 ejemplos que vimos. 4 ejemplos que vimos en la Biblia de esta plaga. Hoy en día, esta plaga del COVID-19, del coronavirus, tiene al mundo entero de rodillas. Y no de rodillas porque están buscando el rostro de Dios. No de rodillas porque están buscando arrepentirse de sus pecados. No de rodillas porque están clamando al Señor humillados. No. De rodillas porque los tiene fulminados, los tiene maniatados, nos tiene inmovibles. Ese término de rodillas, en este caso así lo vamos a aplicar. Esta plaga tiene a los gobernantes que no hayan
qué hacer. No encuentran una solución. Mire qué terrible. Pero no quieren doblegarse. No quieren reconocer que esto es juicio de Dios, porque el juicio de Dios es para toda esta generación, una generación malvada, una generación que le ha dado la espalda a Dios, una generación que está probando el matrimonio homosexual, una generación donde la mayoría de hombres son homosexuales y las mujeres son lesbianas. Esta generación donde la gente está matando tantos niños por nacer. Es una generación donde hay más sexo, depravación, donde hay más incesto, donde hay más violaciones, donde las mujeres andan desnudas y los hombres andan, oh Dios mío, Padre Santo. Es una generación que se olvidó de todo respeto a Dios. Gobernantes, no gobernantes, diputados, senadores, gobernadores, empresarios, banqueros, toda esta generación, lo único que piensan es en dinero, en poseer, en controlar, en obtener. Una generación que no tiene tiempo para Dios. Aún hablo de aquellos que dicen que son cristianos y no tienen tiempo para Dios, que se han ido detrás de las corrientes del mundo, porque todo el mundo quiere tener buena casa, todo el mundo quiere tener buen carro, todo el mundo quiere tener plata y la gente se desespera. Mire en nuestra ciudad, cuánta gente que se ha ido para Estados Unidos, en nuestros países de Centroamérica y Latinoamérica, porque por el afán del dinero. Cuántos aún de las iglesias, la mayoría de la gente que se ha ido de las congregaciones para los Estados Unidos, hablo de un 90%, quizás de cada 100 personas que han estado en las congregaciones antes de irse para los Estados Unidos. Ay, Dios mío, Padre Santo. Oh, gloria a Jesús. La gente que se ha ido para Estados Unidos o para otros países como España, como Inglaterra, países donde la gente se va a buscar mejores condiciones económicas. El 90%, si no es que más, a rato están diciendo mucho, quizás el 95%, quizás 5 de cada 100 van a buscar una congregación donde escuchar la palabra de Dios. Han mantenido siempre contacto con Dios. La mayoría, lo que ve uno publicando música mundana, fiestas en las calles, fiestas en las casas, comederas con fritangas, como dicen en Nicaragua, parrilladas y cervezas y chelas y caguamas y Budweiser y toda esa basura del diablo. Eso es, oiga, los que estando en nuestra tierra, en ese pueblo donde no tenían las condiciones económicas, ahí estaban en la iglesia todos los días, todas las semanas, todos los domingos, ahí estaban clamando a Dios: Señor, ayúdame en esta necesidad, Señor, ábreme el camino para llegar a Estados Unidos. Pero cuando llegaron a Estados Unidos, se olvidaron de Dios, se volvieron también arrogantes, se volvieron también orgullosos, se volvieron también miserables, porque eso es ser un miserable. Y usted dice: ay, pastor, me está ofendiendo. Sí, le estoy diciendo la verdad, que es diferente. ¿Cuánta gente en nuestros pueblos, aún los que en nuestros pueblos, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, en estos pueblos mediocres, pero han logrado con trampas, con mentiras, con estafas y de todas maneras hacer sus 4 pesos, cambiar un poquito su vida, y se han olvidado de Dios? El dinero los apartó del Señor. Entonces, este mundo se tiene bien merecido el coronavirus, el COVID-19. Y alguien dirá: pero es que aquí todos estamos sufriendo. Pues es que todos estamos en este saco. Todos estamos en esta tierra y todos de alguna manera hemos deshonrado a Dios. Estoy diciendo que aún aquel que hoy usted dice: pero es que hasta los pobres están sufriendo. Pero pregúntele a ese pobre hace 6 meses atrás. Pregúntele cómo pasó la Navidad del 2019. No estoy hablando de que la Navidad sea correcto. Lo que estoy diciendo es que el mundo celebra esas cosas. Pregúntele cómo estuvo la Navidad del año pasado. Tamales, pan, cervezas, parranda, desvelo. Y de lo que menos se acordaron fue de Dios.
Pregúntele cómo celebró el 31 de diciembre del 2019. Por ahí alguien publicó algo que me causó risa, que dijo, el 31 del 2020, no se te ocurra decirme que, que yo no olvido el año viejo, porque te pego un botellazo. Eso dijo la persona que me causó risa. No me andes preguntando, no me digas que yo no olvido el año viejo. Este año dice hay que olvidarlo. Lo que no sabe esta persona es que después del 2020, tú no sabes cómo va, no tienes ni idea de lo que está por venir. Por eso es que le quiero, este tema, le he puesto ese título. ¿Y después del coronavirus qué? ¿Y después del coronavirus qué? Ay, ay, ay. Te voy a decir, después del coronavirus, ¿qué? ¿Qué va a ser de tu vida? Después del coronavirus, ¿qué? ¿Vas a cambiar esa actitud? Después del coronavirus, ¿qué? ¿Te vas a congregar? Después del coronavirus, ¿te vas a volver más humano? ¿Te vas a volver más misericordioso? Después del coronavirus, ¿qué? ¿Te vas a volver más hogareño? Porque muchos con esta pandemia van a salir como locos de sus casas porque ya tienen aburridos a la mujer. Y las mujeres tienen aburrido al marido, estarlos viendo ahí tanto tiempo. Los hijos están diciendo cuándo se irá a acabar esto, porque ya estoy aburrido de tener a mi papá aquí en la casa. O tener a mi mamá. Después del coronavirus, ¿qué? Muchos estarán diciendo, ¿cuándo irá a terminar esto? Para volver a mis fiestas, a los moles, a las playas, a los conciertos. Mira, todo fue paralizado. No hay conciertos ni de Temerarios, ni de Chente, ni de los Bukis. Bueno, los Bukis ya no existen, ¿verdad? ¿Cómo se llama este diablo? Marco Antonio Solís. No hay conciertos ni de ninguno de estos diablos. Cantantes de rock, cantantes de reggaetón, este montón de vulgares que llenaban estos grandes lugares para que las mujeres perrearan, tuvieran sexo allí en las plataformas. Ese es el mundo que ha estado durante todo este tiempo atrás. Y el COVID-19 lo vino a detener. Pero después del coronavirus, ¿qué? ¿Vas a volver a estar en las tarimas moviendo las nalgas? ¿Vas a volver a andar con tus ropas vulgares? Después del coronavirus, ¿vas a seguir siendo un vulgar y malcriado, ofensivo, rencoroso? O sea, esto nos debe poner a reflexionar. Dice Lucas 4:23. Dice así, leo desde el verso número 22, y todos daban buen testimonio de él, hablando de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué menosprecio? ¿No es este el hijo de José? Nunca entendieron que él era el Mesías. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Oiga bien, retándolo, dice Jesús. Yo sé que ustedes no creen. Yo sé que ustedes no creen. Oiga bien lo que les está diciendo a los de Nazaret, la tierra donde él había crecido. Haz también aquí lo que has hecho en Capernaum. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Oiga, en el tiempo de Elías,
Hubo una gran hambre, una gran necesidad. Muchas viudas había, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Quién era Sarepta de Sidón? Era una tierra de gentiles. Era una tierra de personas que no eran del pueblo de Dios. O sea, Dios envió al profeta a socorrer a una viuda gentil y no a una viuda del pueblo de Israel. Qué terrible. Ver cómo Jesús les dice. O sea, les está diciendo, ¿cómo es posible que yo en mi propia tierra a ninguno pueda beneficiar, sino que tengo que ir a beneficiar a los de otro pueblo, de otra tierra? Eso es lo que les estaba diciendo. Así como en el tiempo de Elías, Dios no pudo beneficiar a una viuda de Israel, sino que tuvo que enviarla a una viuda lejana, gentil. ¿Por qué? Porque el milagro lo recibe aquel que tiene la fe y lo busca, aquel que reconoce y entiende los planes y propósitos de Dios. Le dice el Señor, en el verso número 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Habían muchos leprosos. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús echa mano de esta otra historia. Les dice, ¿cómo es posible que en Israel habían tantos leprosos, pero que ninguno se quiso humillar? Ninguno quiso reconocer que ahí estaba el profeta, teniéndolo tan cerquita, y no obtuvieron el beneficio del hombre de Dios. Porque el hombre de Dios, lo que le iba a decir al leproso era, tienes que cambiar tu vida. Tienes que cambiar aquello por lo cual te vino este juicio. Eliseo ciertamente pudo haberle dicho a Naamán, desde este momento eres sano, Naamán. Pero eso no hubiera traído ningún beneficio a Naamán. El único beneficio hubiera sido el de sanar su cuerpo, pero no le hubiera sanado el alma. Naamán hubiera regresado a su tierra más orgulloso que antes, porque Naamán hubiera dicho, hasta el profeta, hasta el hombre de Dios, o sea, yo puedo hacer que hasta los poderes del cielo, hasta los poderes de ese Dios de Israel y de sus mensajeros se me humillen. O sea, ese profeta reconoció mi poder. Ese profeta reconoció la grandeza de lo que yo soy. Me tuvo miedo, me tuvo temor, me tuvo respeto. De tal manera que, mire, desde largo salió y dio la orden y quedé sano. Eso hubiera sido gastar, como dicen en mi tierra, pólvora en sopilotes. Pólvora en sopilotes. Haber beneficiado a Naamán en algo físico, pero no beneficiarlo en lo espiritual. Cuando Dios hace algo para beneficiar nuestra vida, Él primeramente busca beneficiar nuestra alma, porque a Él lo que le interesa primeramente es nuestra alma. No es que no le interese lo demás, a Él le interesa todo, como dice 1 Tesalonicenses 5:23, que todo nuestro ser sea guardado irreprensible, cuerpo, alma y espíritu. Pero si buscamos el beneficio del cuerpo y dejamos el alma podrida, nada estamos haciendo. Mejor sanemos primero el alma y que después también logremos algo para el cuerpo. Y si no lo logramos hoy aquí, ese beneficio en el cuerpo lo lograremos en la resurrección de los muertos. Aleluya, cuando se nos dará un cuerpo nuevo. Ya podemos haber muerto de llagas y como hayamos muerto, como murió Lázaro, pero recibiremos un cuerpo glorificado, sin enfermedad, sin dolencia, sin virus, sin ninguna basura del diablo y del pecado. Qué maravilloso. Así que
esto es lo importante. Dios quería que Naamán fuera transformado, porque transformando a Naamán, Naamán iba a tener una mentalidad diferente para no hacer más daño. Un hombre que fue, mire, es impresionante la historia de Naamán. Yo no quiero dedicarme, entretenerme tanto en la historia de Naamán, pero cómo Naamán fue transformado, que dice que cuando Naamán vio su sanidad, cuando vio su milagro, después de meterse 7 veces en el río Jordán, no fue ni a una, no fueron 2, no fueron 3, no fueron 4, fue hasta la 7ª vez. Cuando él vio el milagro, él dijo, yo creo en este Dios, yo acepto ese Dios. Y le dijo a Eliseo, permíteme, le dijo, cargar un par de mulas de acá, llevar tierra de acá y llevarla hasta mi tierra y hacer un altar para que cuando yo quiera clamar a tu Dios, saber que estoy haciéndolo desde un pedacito de tierra de Israel. Oh, aleluya. O sea, eso es transformación. Y luego le dijo a Eliseo, mi señor, le dijo, mira hasta la actitud como lo que lo trató. O sea, al principio Naamán llegó creyéndose que era el Señor, que él era el Señor y que Eliseo era un servidor, que Eliseo era un esclavo, porque Israel estaba bajo el dominio sirio. Y entonces él dijo, este profeta tiene que obedecerme a mí, tiene que hacer lo que yo le digo. No, al contrario, el hombre de Dios le dijo lo que él tenía que hacer. Esto es lo lindo, que los hombres de Dios no nos vendemos, los hombres de Dios no cambiamos el evangelio, los hombres de Dios ya podemos venir al más encopetado, al millonario. Este hombre traía mulas cargadas de oro, traía regalos, traía ropas, traía unos tesoros según él, para el rey de Israel, pensando que el rey de Israel era el que lo iba a sanar. Y luego se las ofreció todos al siervo de Dios. Y el siervo de Dios le dijo, no, aquí no tienes que andar con esas cosas, porque yo no puedo cobrar por algo que yo no he hecho. El que ha hecho es esto, se llama Jehová. Y entonces Naamán se dio cuenta lo que era estar enfrente de un verdadero hombre de Dios. Y cuando Naamán le dice, al principio Naamán estaba creyendo que él era el Señor y Eliseo era el esclavo, Eliseo era el peón, Eliseo era el servidor. Ahora le dice Naamán, mi Señor, mire qué lindo, mire el cambio de actitud, mi Señor, permíteme llevar tierra de acá. Y quiero pedirte algo más, mi Señor. Yo quiero que tú le digas a tu Dios que como yo soy general y yo sirvo como general, sirvo al rey de Siria. Y el rey de Siria, cuando entra al templo de los dioses nuestros, él se apoya en mi hombro, porque ya estaba muy viejo, ya estaba quizás todo desquebrajado las patas por andar en tantas guerras, y que también Dios, o sea, eso es una prueba de que Dios también tenía en juicio al rey de Siria. O sea, que el rey de Siria, cuando vio a Naamán sano, el hombre hubiera dicho, no, yo también quiero ir. Y le hubiera pasado, lo hubieran humillado también, pero no hay evidencia que él haya ido. Lo que quiero decirles es que dice, cuando el rey se inclina para adorar al Dios que tenemos en Siria o a los dioses, él se apoya en mi hombro. Claro que yo tengo que bajarme para que el rey pueda bajar también su cuerpo. Pero yo quiero que tú sepas, Señor, mire qué linda, qué actitud. Yo quiero que tú sepas que cuando yo tenga que inclinarme, mi cuerpo se está inclinando ante el Dios de los sirios, pero mi alma y mi espíritu están de pie, sabiendo que yo no le debo ninguna reverencia, ninguna adoración a ese pedazo de tabla, a ese pedazo de yeso, a ese pedazo de mármol, a ese pedazo de oro, a ese pedazo de plata. Eso es un muñeco que no puede hablar, ni ver, ni oír, ni andar. Es más, nunca me hizo el milagro. Es más, allá está el rey todavía adorándolo, esperando un milagro, y nunca le he hecho un milagro. Pero yo vine aquí y vine a recibir el milagro. Pero ese milagro lo recibió porque él se humilló, porque él cambió su actitud. Mire qué cambio más impresionante en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, en cuestión de horas. Ay, Dios mío, eso es lo que yo le estoy diciendo. Después del coronavirus, ¿qué? ¿Será que usted va a cambiar? ¿Será que nosotros vamos a cambiar? ¿Será que vamos a cambiar el estilo como hemos estado llevando nuestra vida en el mundo, nuestra vida en el trabajo, nuestra vida en la escuela, nuestra vida en la universidad, nuestra vida aún en la iglesia? ¿Será que tú vas a cambiar esa amargura que te cargas? ¿Será que tú vas a cambiar ese adulterio? ¿Será que vas a cambiar esa fornicación? ¿Será que vas a cambiar
Vas a cambiar ese odio que llevas, esa falta de perdón, ese resentimiento que todavía sigues cargando. ¿Será que lo vas a cambiar o vas a seguir igual? Después del coronavirus, ¿qué? Y después del coronavirus, ¿qué? Naamán dijo, yo entro a ese templo porque es mi deber como general, pero yo sé que ese pedazo de yeso, que esa estatua, no tienen poder, que tampoco los debo adorar. Yo he llevado un pedazo de tierra de Israel. No es que la tierra tenga poder, no es que la tierra tenga asuntos mágicos, sino que fue una actitud de Naamán, de que quería decir, yo reconozco que en esta tierra es donde está el Dios poderoso, no en aquella tierra contaminada y vulgar que hay en Siria. Eso es lo que el mundo tiene que entender. La gente tiene que decir, yo tengo que ir, aunque sea aquella iglesita, piso de tierra, que ahí es donde está el Señor. El Señor no está en los megatemplos. El Señor no está en las mega iglesias. El Señor no está donde sus apóstoles usureros, esos apóstoles que te han defraudado, que te han sacado miles de dólares por milagros, por bendiciones, que todo fue falso. El COVID-19 ha venido a desnudar a esos mentirosos y a usted también, que ha caído en una trampa de todos estos delincuentes. Usted tiene que decir, ¿a dónde están esos apóstoles? ¿A dónde están esos milagros? ¿Por qué el COVID-19 no se detiene con la palabra del apóstol Guillermo Maldonado? ¿Por qué no se detiene con la palabra del apóstol Ronnie Chávez? ¿Por qué no se detiene por la palabra de Ricardo Di Rocco? ¿Por qué no se detiene por la palabra y las declaraciones de Ricardo Rodríguez? ¿Por qué no se detiene por cualquier declaración de estos apóstoles y profetas del siglo XXI? ¿Sabe por qué no se detiene? Porque ellos todavía no se han humillado, porque ellos también necesitan humillarse, salir en las redes sociales, en los medios, en la televisión y decirle al mundo, los he estafado, les he robado, les he mentido, y arrepentirse, hacer como las de Naamán, meterse en el río Jordán, meterse en ese río hediondo y podrido, porque no es como el río que tenían en Damasco. Así, un día ellos tendrán que buscar la iglesia de enfrente, la iglesia del barrio marginado, donde ellos se rieron, a los que ellos menospreciaron, cuando ellos dijeron, oiga, esa iglesia, mire que no tiene aire acondicionado, mire que no tiene paredes, mire que están en un piso de tierra, no tienen ni techo, cuando llueve les cae el agua encima, no tienen ni sonido, no tienen esto, no tienen el otro. El pastor no tiene ni corbata, no tiene ni saco, no tiene como las predicaciones de Guillermo Maldonado, este delincuente, hijo del diablo, sacando un saco todo roto y burlándose de los pastores humildes, de los pastores pobres. Aleluya, qué hombre más, hijo del diablo. Ahí eso te tienes que ir, Guillermo Maldonado, donde aquel hombre humilde como Eliseo estaba allá, ni siquiera vivía en el palacio, ni siquiera le dijo el rey aquí a la par, vayan a traer al profeta. No. El profeta vivía allá en una casa cerca del río. Hasta allá le tocó ir a Naamán. No dijo que traigan al profeta acá. Y él pensó que el profeta vivía en una gran casa. Y cuando vio la casa, le dijo, no, hombre, esa es la casa de este tal profeta. No, hombre, esa casa, ahí no entro yo. Ojalá que ese profeta salga. Y desde la puerta, así de lejos, porque yo no me le puedo acercar. No porque él guardara las medidas de precaución del virus que andaba, sino por el orgullo. El orgullo es que el virus más poderoso y más asesino es el virus del orgullo, es el virus de la arrogancia, es el virus de la prepotencia. Y de ese virus está contaminado la mayoría de los seres humanos. Ay, Dios mío, ojalá entendamos estas enseñanzas bíblicas. Dice Lucas, capítulo 17. Yendo Jesús a Jerusalén, versículo número 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Jesús pregunta, Jesús pregunta, Jesús dice: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Jesús ni siquiera estaba diciendo: no hubo otro que pudiera venir y darme gracias. No, Jesús ni siquiera se refirió a la acción de gracias que tuvo este hombre que regresó. Porque él en su humanidad, él no andaba buscando alabanza de hombres. Él en su humanidad no andaba buscando gloria de hombres. Es más, él dijo en alguna ocasión: gloria de hombres no recibo. Pero sí él dijo, no podían venir por lo menos para darle alabanza y gloria a Dios. Porque toda alabanza y toda gloria es para Dios, no es para nosotros. No fueron 10, o sea, el Señor tuvo la delicadeza de contar cuántos estaban a la hora que le gritaron: Señor, ten misericordia de nosotros. Él no dijo, no hizo sección de personas. Él no dijo: a este sí, a aquel no. Él podía ver el corazón de estos malagradecidos y pudo decir: yo sé que hay uno que tiene el corazón, que está realmente anhelando este milagro. Este hombre quizás fue el líder que motivó a los otros cuando oyeron que pasaba Jesús por ahí. Quizás oyeron la bulla de la muchedumbre. Quizás estaban esperándolo de ahí sin salir en medio de la gente en aquel camino. Y seguro este hombre es el que le decía a los otros: tengan paciencia. Tengan paciencia. Es más, no sabemos si habían muchos más al principio y algunos ya se cansaron y se fueron. Pero a la hora del milagro habían solamente 10. Quizás este hombre era el que sostenía a los otros. Y seguramente él les dijo: cuando todo esto acabe, cuando todo esto pase, cuando se termine esta plaga de la lepra en nuestro cuerpo y en nuestra vida, porque era doloroso, la lepra hacía que las personas perdieran todo. Ellos estaban confinados a lugares de leprosos, fuera de la ciudad. Jesús pasaba entre Samaria y Galilea, pasando por una aldea. Cerca de aquella aldea, mientras pasaba por aquel camino, ahí salieron 10 leprosos. Salieron posiblemente de las cuevas, de los lugares que se preparaban para los leprosos. Se hacían como campamentos para los leprosos, fuera de la ciudad. Allí les hacían unas derramadas, un lugar para que pudieran dormir y llevarles el alimento. Era terrible lo que el leproso sufría. Ya otro día les dije que la lepra podía durar una persona hasta 20 años para poder desaparecer de su cuerpo. Era una enfermedad larguísima. Y había muchos, como caso del rey Usías, que murió leproso, y el rey Azarías murió leproso. Nunca se sanó, porque nunca entendió la disciplina de Dios. Es terrible. Imagínense cuando a alguien le encontraban que estaba leproso, según ya lo vimos en Levítico 13, cómo se descubría la lepra en la persona, cómo la persona la llevaba donde el sacerdote cuando había una evidencia, cuando le aparecía una llaga, cualquier llaga sospechosa, había que llevarlo donde el sacerdote porque el sacerdote lo inspeccionara. Y luego el sacerdote, si no había evidencia que fuera lepra desarrollada, lo encerraba 7 días. Luego de 7 días lo sacaba. No era que lo mandaba para la casa, no lo encerraba, tenían lugares de encierro.
O sea, desde ya por una sospecha lo separaban de su familia. Y esta persona no podía estar más en sus negocios, no podía más estar con sus ganados, no podía más disfrutar de sus lujos. O sea, solo la sospecha ya lo ponía en un problema y en una cuarentena. Luego de 7 días, el sacerdote lo sacaba, lo volvía a inspeccionar, y si la llaga se había extendido y había muestras de que la llaga cambiaba el color por blancuzco y se le notaban las llagas más hundidas, era lepra y había que declararlo inmundo y sacarlo del campamento, o sea, sacarlo de la ciudad. No podía vivir más con su familia, no podía regresar ni siquiera por su ropa, porque las ropas que llevaba más bien tenía que rasgarlas para que la gente supiera que le habían declarado la enfermedad más terrible, el juicio más terrible que se vivía en aquel tiempo. Y la gente, cuando miraba a un leproso, sabía que era por algún juicio de Dios. O sea, la lepra estaba relacionada a la actitud de pecado. Imagínense cuando a este hombre le decían: tú eres tan leproso. No podía ni siquiera despedirse de su esposa. Pues si era una mujer que declarada leprosa, no podía despedirse de su esposo ni de sus hijos. No podía ir a arreglar sus cosas a su casa. No podía ir a besar a nadie. Automáticamente los guardias del templo le tenían que tomar y llevarlo hasta el lugar donde estaban los leprosos, fuera de la ciudad. Era un golpe duro a la arrogancia. Era un golpe duro al corazón del hombre que solamente pensaba en cosas terrenales y que se había olvidado de humillarse ante Dios. Era un castigo muy severo, muy duro. Cuando Jesús va caminando por aquel camino entre Samaria y Galilea, 10 hombres se paran de lejos. Y estos 10 hombres gritan: Señor, Maestro. Aleluya. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué le dijeron ten misericordia de nosotros? Posiblemente el hombre que era el que llevaba la voz, quizás fue el que gritó y dijo: Jesús, Maestro. Alguien le había dicho que Jesús era alguien, aleluya, que era un gran maestro, pero que no solamente tenía enseñanza, sino que también tenía la misericordia con él. Y este hombre quizás le había dicho a sus compañeros: cuando pase por aquí, Jesús, tenemos que tocar el corazón de él. Yo sé que él no nos va a defraudar. Yo sé que él es el único. Si dejamos ir esta oportunidad, no tendremos otra. No sabemos cuántos años tenían estos hombres en ese campo, en esas cuevas, en esa comunidad de leprosos. Y no sabemos cuántos años más tendrían que estar en esas condiciones. Todos habían perdido a sus esposas. Todos habían perdido a sus hijos. Todos habían perdido sus bienes. Todos habían perdido sus amistades. Porque la gente, cuando te ven en la ruina, cuando te ven enfermo, cuando ya no eres útil para ellos, todos te dan espalda. Son poquísimas personas aquellos que siguen con una persona que ya no es útil para ellos. La mayoría de mujeres abandonan a sus esposos cuando los ven enfermos, los ven viejos, los ven pelones, cuando los ven barrigones, cuando los ven arrugados, cuando los ven sin dinero, como dijo la mujer de Job: maldice a tu Dios y muérete. Mire qué vieja más miserable. En vez de decirle: aquí estoy contigo, Job, estuve contigo cuando teníamos abundancia, cuando teníamos carruajes, cuando teníamos todos los lujos que teníamos. Ahora no tenemos nada, pero aquí estoy contigo, Job. Qué linda aquella mujer que se mantiene así al lado de su esposo en los momentos más difíciles. Qué lindo aquellos hombres que, aunque miren a su mujer con la menopausia, aunque miren a su mujer
gorda, a que miren a su mujer con celulitis, a que miren a su mujer con el pelo blanco, a que miren a su mujer que ya no empieza a enfriarse su cuerpo, que ya no tiene la misma potencia, que ya no tiene la misma exuberancia, pero siguen fieles, que aun cuando la ven enfermas, cuando la ven con un cáncer, cuando la ven con una necesidad, ahí están con ellas y que dicen, aquí estoy, mi amor, como lo juré un día, estar contigo hasta que la muerte nos separe. Pero la mayoría, cuando venga su mujer, que ya está muy gordita, que ya está viejita, que ya está media fría, que ya no empareja como carro último modelo, y creen que es carro y quieren que ir a cambiar por un modelo más reciente. ¿Qué está pasando? Oh, gloria a Jesús. Aquellos hombres habían perdido todo lo que en el mundo un día tuvieron. Y de lejos gritaron. Ellos sabían que era la última oportunidad. Sabían que si Jesús pasaba y desperdiciaban oportunidad de venir y pedir un milagro, estaban condenados a vivir, saber cuántos años más en esa situación. Quizás algunos no tenían tanto tiempo de estar ahí en ese campamento. Quizás tenían algunos poco tiempo, quizás algunos tenían 3 meses, otros tenían 6, otros tenían 1 año. O sea, algunos decían, si yo me sano, yo todavía puedo recuperar a mi mujer. Tal vez no se haya casado con otro, no se haya juntado con otro, no se me la haya quitado otro. Quizás algunos dirán, todavía estoy a tiempo de ir a recuperar mi empresa, de ir a recuperar mis ganados, mis fincas, mis haciendas. O sea, ¿qué era lo que los atormentaba? ¿Qué era lo que los atormentaba a ellos? No lo sé, pero lo que sí sé es que todos cuando tenían la lepra perdían todo. Mucha gente, el COVID-19, el coronavirus, esta peste, esta plaga que es juicio de Dios para que el ser humano, para doblegar al ser humano, con esta plaga lo han perdido todo. Hay muchos que han perdido sus trabajos, hay muchos que han perdido su economía, hay muchos que han perdido a sus esposas, hay muchos que han perdido a hijos, hay muchos que han perdido amigos. Porque la gente cuando se da cuenta que tú tienes el COVID-19, la gente deja de hablarte. Hay gente que quiere, que hasta quiere apedrear tu casa, que te quieren matar, que te miran con desprecio. ¿Por qué? Porque te ha dado esta terrible enfermedad. Era como cuando alguien tenía la lepra. Y después del coronavirus, ¿qué? ¿Cuál va a ser tu actitud? Si el COVID te ha hecho perder todo. ¿Cuánta gente que ha perdido miles de dólares? Porque no está trabajando, porque hay poco trabajo. El ahorro que tenías ya se terminó. Algunos han perdido la esposa porque no estuvo dispuesta a estar aguantando hambre junto contigo. Y se fue con uno que le garantizara la comida. Hombres que ya tomaron otro camino y dijeron, no, hay que morirte vos con tus hijos. Y yo me largo porque ya no tengo para estar manteniendo a todo este montón de esta cuadrilla. ¡Qué terrible! Esta enfermedad le ha traído una gran enseñanza al mundo entero y la mayoría no lo quiere entender. Cuando aquellos 10 leprosos gritaron, Jesús, ten misericordia, ¿qué estaba pasando por su mente? Algunos estaban pensando cuando pase esta peste, de esta plaga de la lepra, voy a irme y voy a comprar 4, 5, 6 cántaros de vino y me voy a emborrachar hasta olvidarme por completo del sufrimiento de este campo miserable con estos leprosos. Algo otros dirían, cuando se acabe esta lepra, yo voy a volver a buscar a mi mujer, pero no para volver con ella, sino para matarla, porque me ha abandonado en este campo de leprosos. Otros dirán, cuando yo salga de aquí, cuando pase esta lepra, yo voy a buscar a mis hijos que me robaron todo, que malgastaron todo mi dinero y mi esfuerzo y los voy a matar. Mire qué terrible.
¿Qué es lo que los estaba moviendo? Y alguien dirá, pastor, pero usted está inventando. No, estoy basándome en la actitud de estos leprosos. Cuando Jesús les dijo, vayan donde el sacerdote y muéstrense. Ellos sabían que el sacerdote los tenía que observar para poderlos declarar limpios, pero luego tenían que pasar un proceso de purificación. Levítico 14 dice que cuando el leproso era sanado y el sacerdote miraba que había sido sanado, dice, lo dejará encerrado por 7 días. O sea, el leproso no podía ir a su casa, no podía ir donde su familia, tenía que quedarse 7 días todavía con el sacerdote. Y antes de poderlo meter al encierro durante 7 días, oiga, ya estaba sano. Dice que había que rasparse la cabeza. ¿Por qué? Porque había que observarle que ya no tuviera llagas. Lo encerraba 7 días. Y después de 7 días lo sacaban y lo volvía a inspeccionar el sacerdote a ver si realmente no había aparecido nuevamente una llaga. Y luego había que volverlo a rasurar de la cabeza. Oiga, qué terrible. Había que rasurarse la cabeza, la bigote, la barba. Perder la barba para un judío era ofensivo. Perder el cabello para un judío era ofensivo. Esa era la ley. La ley era raparse, era quitarse el bigote, quedar pelado y no cubrirse la cabeza porque la gente tenía que ver la evidencia de que estaba sano, que no había llaga. Oiga, era horrible cuando la gente decía, ¡ey, va leproso! Y el leproso tenía que decir, no, yo no soy leproso, yo estoy sano. Y la gente tenía que ver su calva, ver su cabeza, ver lo que no tenían ninguna llaga, o sea, tenía que andar desnuda su cabeza, sin pelón, rapado, sin barba, porque aquí también daban la plaga se adhería a la piel debajo del cabello de la barba. ¡Qué humillante! O sea, ya habían pasado la humillación de estar lejos de la familia, lejos de la sociedad, metidos en un campo de leprosos, sin nada, sin lujos, sin esposa, sin hijos. Y a esto todavía se añadía que cuando era sano, llegaban del sacerdote y el sacerdote tenía que revisarlo y luego tenía que raparse. Era una humillación. ¿Por qué Dios estableció esto así tan duro? Porque Dios quería probar el corazón de estos leprosos, a ver si habían aprendido la lección, a ver si el leproso decía, ¿qué me importa que me huelen el pelo? ¿Qué me importa que me huelen mi barba? ¿Qué me importa si es cierto que para mí es de mucho valor? Pero si Dios lo ha establecido en la ley, es porque quiere saber si mi corazón ha sido cambiado, si el leproso había sido cambiado, no solamente su cuerpo con ser sano, sino su alma. Tenía que cambiar su actitud y ser humilde y decir, ¿qué importa que la gente me grite leproso si yo sé que ya no soy leproso? Así como cuando nosotros venimos a Cristo, hay gente que sigue diciendo, sos un ladrón, sos el mismo de siempre. Hay gente que dice, ese es Elvin Díaz, ese es Elvin, es el mismo. ¿Qué me importa que la gente diga lo que diga de mí si yo sabe que ya he sido cambiado y transformado? ¿Qué importa que la gente te siga tildando como la prostituta? ¿Qué importa que te sigan tildando como el vendedor de droga? ¿Qué importa que te sigan señalando como el usurero, o como el estafador, o como el mentiroso, como el mujeriego, como la adúltera, como el fornicario, como el prostituto, lo que te quieran decir, si sabes que Dios ya te ha cambiado, si tu corazón es diferente? Pero después de esta plaga, cuando todo esto pase, ¿cuál será tu actitud? Cuando la plaga de la lepra se removía del leproso, el leproso decía, qué lindo, voy a llegar de nuevo a mi tierra, a mi pueblo, voy a ponerme mis ropas, voy a andar en mi caballo, o en mi burro, o en mi carruaje. Mi mujer se va a alegrar cuando me mire nuevamente sin llagas, sin nada de esto. Otra vez el hombre apuesto, otra vez el hombre elegante, otra vez con mi barba luciendo mi fisonomía. Y llevaba la sorpresa que el sacerdote le decía, estás sano, pero no puedes ir a tu casa. Tienes que quedarte 7 días aquí para tenerte en observación. Ráspate la cabeza, quítate la barba. Y el hombre, si había aprendido la lección, rasuraba su cabeza, se quitaba su barba y decía, ¿qué importa una prueba más? ¿Qué importa una humillación más?
si he pasado años con esos leprosos, si he pasado años fuera de mi casa, si he pasado años condenado a ese mundo de leprosos, sin gente, sin familia, sin amigos, sin caballos, sin cama, sin casa, sin mesa de lujo, sin ropa fina, ¿qué importa? Una humillación más. Era para que la gente, era una actitud para que la gente se diera cuenta si este hombre había cambiado, si la lepra había generado un cambio en él. Se rapaba y entraba contento y decía, 7 días ya van a pasar, si ya pasaron 5 años o 7 años o 10 años en esta desgracia, ¿cómo no voy a esperar 7 días? Y el sacerdote lo volvía a sacar. Mire qué tremendo. Yo se lo voy a leer en Levítico 14 para que vea lo que estamos hablando. Levítico 14. Dice así, verso 1, y Jehová habló a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Cuando ya sea limpio, será traído al sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. O sea, que el sacerdote ni siquiera podía permitir que llegara hasta el templo. Tendría que mandarle a llamar el leproso. Tenía que buscar la manera de mandar un mensaje para que el sacerdote viniera a inspeccionar. No podía entrar a la ciudad. Saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana y hisopo, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana. Esta era la ofrenda por haber sido limpiado. Y el hisopo, y los mojará con avecilla viva en la sangre de las avecillas muertas sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. Ahí está, versículo número 8. Lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. ¡Qué terrible! Todavía había que esperar, no podía llegar hasta su casa y tomar posesión de todo. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza. O sea, a los 7 días, el pelo que le creció en 7 días, había que volvérselo a quitar. ¡Ay, Dios mío! Todo el pelo de su cabeza raerá, su barba y las cejas de sus ojos. Imagínense qué horrible. Y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día 8 tomará 2 corderos sin defecto. No, una era la ofrenda de purificación y la otra era la ofrenda de acción de gracias. Había que pasar todo un proceso. Había que tomar un cordero. O sea, lo que quiero decirles, cuando Jesús mira a estos hombres y les dice, vayan donde el sacerdote, para que puedan presentarse ante él y vea que ya están sanos, aunque ellos todavía no estaban sanos. Era un acto de fe y de obediencia. Ellos dicen, pero vamos donde el sacerdote y no nos sanó. Pero seguramente el hombre aquel, el líder, el hombre aquel que fue el que los motivaba y les decía, obedezcamos. Y comenzaron a caminar buscando el campamento o la ciudad, en este caso, Jerusalén, donde estaba el templo, el sacerdote. Y en el camino, mientras iban, la lepra desapareció. Seguro se miraban unos a otros y le decían, ey, ya no tienes lepra, ya no tienes llagas. Oye, de verdad, quizás no habían espejos, no había nada. Pero uno al otro le decía, estás sano, no tienes nada. Y uno de ellos dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos donde el sacerdote? ¿O regresamos a darle gracias al que nos ha sanado? Y seguramente que ellos, los 9 de ellos dijeron, eran judíos, eran israelitas, estaban cerca de su tierra.
Seguramente dijeron, yo a mí me urge regresar, me urge regresar a mi tierra, a mi pueblo, porque yo tengo muchas cuentas que arreglar. Yo tengo que ir a buscar a mi mujer a ver qué pasó con ella. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué no volvió a traerme alimento ni nada a este lugar? Tengo que ir a saber qué pasó con mis hijos. Tengo que ir a arreglar algunas cuentas con los que nunca me pagaron las deudas que tenía. O sea, ¿qué los motivó a ellos a no regresar? Seguramente las cosas del mundo, seguro aquellas cosas que por años habían alimentado el corazón de ellos. Si algún día seguramente ellos decían, algún día pasará esta lepra y esta gente me la va a pagar. Algún día pasará esta lepra y todas las fiestas que no me he dado, uy, es que me voy a ahogar en vino y en licor disfrutando. Voy a hacer una fiesta de un año completo disfrutando con mis amigos. No, ¿cuál mis amigos? Solito que mis amigos me abandonaron. Les voy a demostrar quién soy yo. Mire qué tremendo. ¿Qué pudo haber movido a estos 9 hombres para no regresar? Yo creo que los motivó aquello que habían almacenado por años en su corazón. Mire que este samaritano tenía mucho más lejos su tierra. Este hombre sabía que su viaje era más largo. Este es el hombre que tenía que tener más precisión por irse, porque decían, es que mi tierra es en Samaria, tengo que ir hasta allá. Ay, Dios mío. Pero él dijo, a mí no me importa la distancia que estoy de mi familia. No me importa la distancia que estoy de mi casa. No importa la distancia que estoy de todo lo que tenía. Si de por sí ya lo perdí todo durante esta peste, durante esta lepra, ya lo perdí todo. ¿Qué importa si voy a perder unos minutos para volver a ver a mi familia o lo que yo creo que tengo? A mí no me importa todo esto, no me importa recuperar ni mi mujer, ni mis hijos, ni mi tierra, ni mi dinero, ni mis caballos, ni mis lujos, ni mi casa. Lo que yo necesito es adorar al Señor y regresar donde aquel que me ha sanado. Aleluya. Y él le dijo a los 9, si ustedes quieren ir a buscar su venganza, si ustedes quieren irse a buscar su licor, si ustedes quieren ir a buscar a esa mujer que los abandonó, si ustedes quieren ir a buscar lo que ustedes han perdido durante todo este tiempo de proceso en esta enfermedad, vayan a buscarla, porque ese es el corazón que han anidado. Pero yo en mi corazón siempre dije, si algún día recibo un milagro, si algún día esto se llega a acabar, si algún día se acaba mi lepra, después de la lepra mi vida será diferente. Ya no tengo rencor, no tengo odio, no tengo nada de aquello que lo que me gané esta enfermedad. Yo entiendo que es una disciplina de Dios. Yo entiendo que es un castigo de Dios para ver y a que yo aprendiera. Y he aprendido. Este hombre aprendió la lección. No le importó lo que había perdido. Él dijo, hoy he ganado un amigo. Hoy he ganado un salvador. Hoy he ganado un maestro. Hoy he ganado a alguien que realmente demostró que sí me ama, que realmente yo le intereso, que me importa mi casa, que me importa mi trabajo, que me importa mis ganados, que me importa mis lujos, que me importa mi cama, que me importa mi mujer, que me importa mis hijos. Por eso que Jesús dijo, aquel que no renuncia a todo lo que posee, casa, hermanos, mujer, tierra, todo, y viene en pos de mí y toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Esto es lo que Cristo quiere, que nosotros renunciemos a todo por buscarlo y amarlo a Él, por estar con Él. Pero, ¿qué va a pasar después del coronavirus? ¿Qué va a pasar después que todo esto pase? Después de todo esto, ¿habrás aprendido la lección? ¿O seguirás siendo el mismo arrogante? ¿Seguirás siendo el mismo orgulloso? ¿El mismo prepotente? ¿Seguirás luciendo tus carros? ¿Seguirás luciendo tu ropa? ¿Seguirás luciendo tus mujeres? ¿Seguirás luciendo tu plata? ¿Será que seguirás luciendo a tus pistolas?
los dólares, o cambiarás de actitud. Aquel que decía, no tengo tiempo para ir al templo, no tengo tiempo para oír a un predicador. Esos son vagos y haraganes que no les gusta trabajar. ¿Por qué? Porque solo son mantenidos. Yo trabajando y trabajando para que me quiten el dinero de en ofrendas y diezmos. Mejor no voy a la iglesia, mejor no voy al templo, porque a mí no me interesa mantener a haraganes. Pero hoy que tú creíste que toda la vida ibas a tener salud, que toda la vida ibas a tener empleo, que toda la vida Estados Unidos y los países iban a ser lagunas de abundancia, y te diste cuenta que Dios todo lo puede paralizar en un momento. Esto ha sido como el leproso que cuando era declarado leproso dijo, vaya para afuera, usted no tiene más derecho a trabajar, no tiene más derecho a tener lujos, a tener esposa, a tener hijos, a vivir con sus amantes, a tener todo lo que la vida le ha dado. El leproso lo perdía todo. Esta pandemia ha hecho que mucha gente lo pierda todo. Y después de esta pandemia del coronavirus, ¿qué? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de tu actitud? ¿Será que tendrás una actitud más diferente con tu esposa? ¿Será que ahora que la has visto todos los días en tu casa barriendo, planchando, lavando, cocinando, cuidando a los niños, haciendo las tareas que ahora son virtuales? ¿Será que vas a hacer cambiar con ella? ¿Será que ahora cuando llamas a tu amante y le dices voy a ir a verte, ella te dice no vengas, no voy a hacer que vengas contagiado? Espera que pase esta cosa para que volvamos a tener intimidad. Lo que sí, mándame es el cheque. Lo que sí me mándame es el dinero. Lo que sí, busca la manera de mandarme dinerito en la tarjeta porque ya se me acabó. Pero aquí está este bombón esperándote. ¿Será que vas a cambiar esa actitud? ¿Será que ahora sí vas a anhelar? Ahora ya no vas a decir no tengo tiempo para ir al templo. ¿Será que vas a aprender a sacar el tiempo para ir a la iglesia? Tú que siempre te justificaste diciendo que mucho trabajo. Tú que siempre te justificaste diciendo muy largo me queda el templo. Que ahora anhelas, ahora desearas que ese templo estuviera abierto. Pero habrá muchos, quizás la mayoría, después que pase esta pandemia, volverán como los 9 leprosos, malagradecidos. No volvieron dando gloria a Dios, y mucho menos arrodillándose ante Jesús y dándole gracias. La mayoría no lo va a hacer. La mayoría, algunos harán como los 9 leprosos, porque estoy seguro que cuando vieron que este leproso que volvió el samaritano decía, aleluya, gloria a Dios, estoy sano, bendito Dios, aleluya. Este hombre estaba alabando y seguro aquellos desde largo decían, sí, aleluya, sí, amén, gloria a Dios. Pero que te vaya bien, samaritano. Andamos, que nosotros tenemos muchas cosas que ir a arreglar. Así habrá muchos cristianos que después de esta peste, después del coronavirus, desde lejos dirán, aleluya, gloria a Dios. Pero no puedo detenerme en ir al templo a adorar. No puedo detenerme en dedicarle tiempo a Dios para glorificarlo y para darle gracias. Algunos se lo darán solo en un momento de largo. Después van a decir, tengo que ir a recuperar mi trabajo. Tengo que ir a recuperar todo el dinero que he perdido. Tengo que trabajar doble y triple. Cuando el pastor le diga, hermano, ¿qué pasa que no ha aparecido por la iglesia? El COVID ya pasó. El coronavirus ya pasó. Todo se acabó. El mundo vuelve a ser igual, hermano. ¿Qué pasa que no ha regresado al templo? No, pastor, es que perdí mucho dinero durante todos estos meses y tengo que recuperarlo. Es que tengo muchas deudas que me quedó de esto y tengo que trabajar para pagarlas. No tengo tiempo al Señor. Déjeme recuperarme y después vuelvo. Después voy al templo. Después del coronavirus, ¿qué? Algunos se van a ir derechito
para los bares, a las cantinas, a los nightclubs, a los antros, a las pistas de baile, a los jaripeos, a los conciertos del mundo. Otra vez las plazas se van a repletar de música ranchera, vulgar. Los grandes lugares de eventos, otra vez ahí estarán los cantantes, ahí estará Shakira meneando las nalgas. Ahí estarán todas estas mujeres otra vez diciéndole al mundo: celebremos que ya se acabó el COVID, celebremos. La gente va a reventar botellas en el aire, va a celebrar con champaña, se van a vender millones de archimillones de botellas de licor, de botellas de cerveza, de champaña. Las pistolas van a tronar en muchos lugares. El mundo volverá, los carnavales, todo, porque después del COVID-19 el mundo no va a haber entendido la lección como los 9 leprosos no le entendieron. Y un día después que pase esto, el Señor preguntará en el cielo: ¿y dónde están todos? Y va a volver a ver a la tierra y allá estaremos, uno que otro, quizás los mismos de siempre, o quizás menos de los que antes lo adorábamos, quizás menos de los que antes lo glorificábamos, porque muchos pastores, a ver dónde andarán, muchos predicadores, saber dónde andarán. ¿Por qué? Porque no hay miembros, no hay ofrendas, no hay diezmos. Algunos dirán: ya pasó el COVID, ya pasó. Bueno, hoy sí, voy a regresar al templo, pero ¿para qué? No para ir a predicar una palabra de sana doctrina, sino para decir: vengan, traigan los diezmos, traigan el dinero, aquí estoy otra vez. Ladrón. Busquemos al Señor después que pase esto, como este samaritano, para darle gloria, para darle honra, para darle alabanza, para decirle: Señor, gracias, que todo ha pasado. Tantos meses encerrado, lo he perdido todo, pero haga como este samaritano. No me interesa volver, no me interesa recuperar lo que el diablo me ha quitado. No me interesa. Yo voy a demostrarle al diablo que todas esas cosas era la basura que me impedía buscar a Dios, que toda esa basura que me había dado es lo que me impedía acercarme y estar de rodillas ante Dios. Pero esta pandemia me lo quitó todo. ¿Qué me importa si ahora tengo a Cristo? Si ahora tengo al Maestro, si ahora tengo el verdadero tesoro. Este hombre no le importó ir a recuperar lo que había perdido. Dijo: ya lo perdido, perdido está. Pero ahora he ganado algo nuevo. ¿Será que esta va a ser su actitud? ¿Será que esta será su actitud después que todo esto pase? Después que todo esto pase, después del coronavirus, ¿qué? ¿Cuál será tu actitud? Como el samaritano leproso, agradecido, que dedicó su vida para darle gloria a Dios. ¿O será como la de los 9 leprosos, malagradecidos? El Señor les cambió el cuerpo. El Señor sanó el cuerpo de estos 9 leprosos. Pero no permitieron ellos que les sanara el alma. Mientras que aquel samaritano, el Señor le sanó su cuerpo,
pero también él fue sano de su alma, porque ahí estaba a los pies de Jesús, agradeciéndole por aquel milagro, por aquella acción que había tenido para con él. ¿Será esta la actitud suya? ¿O después del COVID volverá a la misma vida? ¿Será que seguirá guardando rencor, odio, resentimiento, ira, enojo? ¿Será que después del COVID-19 usted seguirá siendo arrogante, vanidoso o vanidosa, codicioso y avariento? ¿Será que yo no tengo tiempo para ir a darle, estar dando gracias a Dios? Ay, que le den gracias al pastor, le voy a mandar una ofrenda porque le dé gracias. Pero yo no tengo tiempo. Tengo que recuperarme de lo perdido. ¿Será esa tu actitud? ¿O el COVID te habrá dado la enseñanza que Dios pretendía que aprendiéramos? Usted tiene la respuesta. Usted es el que tiene la respuesta. Si es la persona, usted es la persona que dice, yo quiero ser como ese leproso samaritano que volvió, dando gloria a Dios y dando gracias al Señor. Yo no, cuando todo esto pase, yo no volveré a ser el mismo o la misma. Dígale al Señor, cuando todo esto pase, quiero, Señor, tener un corazón diferente, haber aprendido la lección. Señor, yo quiero tener un corazón agradecido. No me importa recuperar todo lo que se haya perdido en esta pandemia y durante este tiempo. No me importa, Señor, si te he ganado a ti. Diles, Señor, perdóname por mis actitudes. Yo también he estado como los 9 leprosos, esperando que todo esto se acabe para volver a ser el mismo y quizá peor. Quizás estaba atesorando malos pensamientos y malas intenciones, pero reconozco que estoy siguiendo el camino equivocado. Dígale, Señor, que cuando todo esto pase, cuando el COVID-19 pase, cuando todo esto se acabe, porque yo estoy viendo que hay esperanzas y posibilidades que haya solución para este problema. Que cuando todo esto pase, Señor, yo haya aprendido la lección. Que mi vida no sea la misma que vivía antes de este virus. Que mis actitudes cambien. Que mi actitud hacia ti, Señor, cambie. Que mi actitud hacia mis hermanos cambie. Que mi actitud hacia la iglesia cambie. Que mi actitud hacia mis vecinos cambie. Que mi actitud hacia mis prójimos cambie. Que mi actitud hacia mi familia cambie. Que mi actitud hacia mi esposa cambie. Que mi actitud hacia mi esposo cambie. Hacia mis hijos cambie. Que cambie, Señor. Y que no sea el mismo ni la misma. Perdóname de todo corazón. Y dame la oportunidad de que esta plaga
no me mate. No me mate y dame la oportunidad, Señor, de demostrarte que si todo esto pasa, nunca volveré a ser la misma persona. No me importa que otros vuelvan al mundo a hacer lo mismo. No me importa si ellos quieren volver a sus fiestas. No me importa si ellos quieren volver a sus pachangas. No me importa si quieren volver a los antros y a las fiestas y a los bailes y al desperdicio y al pecado. No me importa que ya no me va a atrapar el ver a otro logrando mucho dinero, haciendo muchas cosas. Yo quiero tener una actitud diferente, una actitud humilde, una actitud de agradecimiento a ti, Señor. Quizás aquellos 9 leprosos que no volvieron, quizás estos 9 leprosos alcanzaron a llegar y recuperar algo de lo que habían perdido. Posiblemente alguno volvió a recuperar su hogar, otro recuperó su dinero, otro recuperó sus campos, otro recuperó sus negocios. Pero aquel leproso samaritano se quedó con Jesús. Aleluya. Y aquel que se decide a renunciar a todo por amor a Jesús habrá recuperado realmente todo, porque en la vida eterna tendremos todo lo que hemos perdido y multiplicado por cientos de veces. Vale la pena seguir a Jesús. Vale la pena buscar sus pies agradecido, adorándolo. Quizás algunos dirán, esta peste me agarró desprovisto. Esta peste me ha traído tanta hambre y necesidad y miseria. Quizás hasta te has enojado con Dios. Pero la culpa ha sido usted mismo por la vida desordenada, porque solo ha tenido tiempo para trabajar y ganar dinero para malgastarlo. Nunca pensó en que un día la situación se podía poner difícil. Usted diga, después de este COVID-19, después de este coronavirus, aprenderé a ser responsable. Aprenderé a cuidar mi trabajo. Aprenderé a cuidar lo que me gano. No desperdiciaré ni botaré el dinero porque un día vuelve una situación difícil. O sea que después de este coronavirus, ¿qué? ¿Será que vas a cambiar o seguirás siendo el mismo de siempre? Yo espero que no sea así. Yo espero que de verdad hayamos aprendido. Dale, que Dios me lo bendiga. Es un placer haber compartido con usted. Bendiciones.